Lourdes Orellana Torre, y con la misma consideración, cariño y valoración del trabajo que realizas, mi estimado maestro y maestra, y considerando que eres el pilar de la formación y educación de nuestros estudiantes, decirte que el día de hoy vamos a tratar sobre la definición clave de competencia, pero solamente a modo de complemento vamos a plantear un ejemplo relacionado a una competencia de una determinada área curricular. El ejemplo está referido a la competencia del área de educación para el trabajo, el cual solo se da en el nivel secundario, más no así en el nivel primario. En ese sentido, vamos justamente a responder a las preguntas de análisis de toda competencia para complementar y entender mejor justamente la definición clave de competencia. Tenemos aquí el área, la misma competencia que hemos mencionado, y debemos responder a la pregunta: ¿qué es la competencia? ¿Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social? Debemos responder también, ¿para qué o cuál es el propósito de desarrollar la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social? ¿Qué propósito tiene esta competencia? Asimismo, ¿dónde o en qué situaciones yo puedo desarrollar la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social? Y luego, relacionado a las actitudes, a los valores, ¿cómo yo desarrollo o debo de desarrollar la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social? Para ello, antes de responder a esas interrogantes, debemos nosotros partir conociendo a las capacidades que corresponden a esta competencia número 27 establecido en el currículo nacional. El área, ya hemos mencionado, que es el área de educación para el trabajo, y esta competencia me dice que está relacionada a la gestión de proyectos de emprendimiento económico o social. ¿Cuáles son las capacidades de esta competencia? Primera capacidad, crea propuesta de valor. Segunda capacidad, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. Tercera, aplica habilidades técnicas. Cuarta, evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Teniendo en cuenta esa información, ahora sí, respondamos la primera pregunta. ¿Qué es la competencia? ¿Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social? Debemos responder que es la facultad que tienen los estudiantes de gestionar proyectos de emprendimiento económico o social, combinando las capacidades, crea propuesta de valor, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, aplica habilidades técnicas, evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. ¿Qué significa esto, mis estimados maestros y maestras? Significa de que para lograr esa competencia, yo debo conocer, en primer lugar, de manera amplia, todo el marco teórico que envuelve a gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Y este marco teórico me lo da el currículo nacional, los programas curriculares y tal vez otras fuentes que podamos nosotros considerar. Eso significa también, por ejemplo, para esta competencia, conocer qué significa gestionar, qué es proyecto de emprendimiento,
¿Qué es proyecto de emprendimiento económico o social? ¿Cuáles son las etapas del proyecto de emprendimiento? ¿Qué significa desarrollar las competencias de gestión a proyectos de emprendimiento económico social en los estudiantes? Asimismo, debo saber también el cómo desarrollar cada una de las capacidades que corresponden a esta competencia, los cuales al final los debo combinar, pero yo no voy a poder combinarlos bien si es que no conozco bien o desconozco a estas capacidades en sus respectivos desempeños. Asimismo, no podré yo desarrollar esta competencia, no podré yo combinar capacidades con sus respectivos desempeños si es que el marco teórico que yo manejo es muy limitado. Entonces, la primera tarea justamente es empoderarnos de estos conocimientos, de lo que contiene, de lo que significa la competencia y sus respectivas capacidades. Entonces, debemos nosotros conocer ampliamente el enfoque del área curricular, debemos conocer todo lo que comprende la competencia y asimismo estas 4 capacidades que involucra esta competencia de gestión a proyectos de emprendimiento económico o social. Además, miren, escrito de esta manera, ya tenemos idea nosotros de qué es lo que debemos hacer para lograr esta competencia. Si yo debo combinar las capacidades, crea propuesta de valor, trabaja cooperativamente, aplica habilidades técnicas, evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento, yo debo ir pensando que mi planificación curricular justamente debe apuntar a esto. En mi unidad didáctica, seguramente yo voy a buscar plantear así de manera general los desempeños para luego estos ser logrados ya en las sesiones de aprendizaje. ¿Dónde realmente se va a lograr que se combinen los desempeños de las capacidades respectivas? Es en la sesión de aprendizaje. Significa esto que tus sesiones, así sean sesiones de pocas horas o de muchas horas, siempre debe buscar que en los proyectos de emprendimiento que puedan realizar nuestras estudiantes, siempre se trabaje propuesta de valor. Se identifique necesidades insatisfechas, se identifique también los problemas sociales o económicos de un grupo de usuarios, que se realice prototipos, se valide prototipos. Luego, asimismo, ya dar ese valor a mi producto o servicio. También en esa misma sesión yo debo tratar algo, o tal vez no en una sesión o en todas o en algunas, debo buscar que mis estudiantes trabajen cooperativamente y que tengan metas, objetivos definidos. Y que ese trabajo en equipo sea con establecimiento de roles, no un trabajo simplemente en grupo. Asimismo, si he determinado un producto o servicio con propuesta de valor, debo irme a la aplicación de habilidades técnicas. ¿Eso qué significa? Que justamente ya es a desarrollar el producto, a ejecutar el producto o el servicio con esa propuesta de valor y procurando el trabajo cooperativo. Para que al final ese proyecto realizado sea de producto o servicio, debemos evaluarlos a través del control de calidad o de otro mecanismo para así buscar justamente
que los resultados sean de calidad, buscar las mejoras respectivas y nuevamente empezar con el ciclo respectivo, y esto debe darse en alguna medida en las sesiones de aprendizaje que nosotros establecemos dentro de esta área curricular. Y así yo estaré apuntando a lograr esa competencia de gestión a proyectos de emprendimiento económico o social. Veamos ahora la siguiente pregunta, ¿no? ¿Para qué se desarrolla o con qué propósito se desarrolla esta competencia de gestión a proyectos de emprendimiento económico o social? Y simplemente decir aquí, para abordar, ¿cuál es el propósito de desarrollar competencias? Es abordar problemas y desafíos. En este caso, para esta competencia, estos desafíos estarán relacionados a una realidad, pero concatenada a la gestión de proyectos de emprendimiento económico o social. Y para ello, como docentes, debemos demandar a los estudiantes para que realicen actividades y resolución de problemas, principalmente de los entornos que piden los proyectos de emprendimiento, entorno económico, social, pero no se debe limitar solamente a esos dos entornos, sino puede ser también a un entorno ambiental, tecnológico, científico, cultural, etc. Entonces no olvidemos que lo principal es buscar justamente, ¿no?, la gestión de proyectos, pero abordando problemas y desafíos. Como ejemplo aquí, planteo a modo de propuesta de que podemos abordar problemas y desafíos relacionados, por ejemplo, a la confección de prendas de vestir con materiales reciclables, destinado a un grupo de usuarios con cierta discapacidad o característica especial. Ahí estaríamos, por ejemplo, planteando, a ver, a mis estudiantes, si yo le planteo que me realicen un proyecto relacionado a esta situación, seguramente mi estudiante va a tener que proponer un producto o un servicio con propuesta de valor, va a tener que buscar trabajar cooperativamente, va a aplicar habilidades técnicas para elaborar el producto y asimismo va a evaluar ese producto ya al final de todo el proceso. Veamos ahora la pregunta ¿dónde? La pregunta ¿dónde?, expresada de manera integral, sería ¿dónde o en qué situaciones yo puedo desarrollar la competencia gestión a proyectos de emprendimiento económico o social? Entonces aquí simplemente debemos o podemos decir que necesariamente tiene que ser en situaciones problemáticas relacionadas a necesidades insatisfechas de grupos de usuarios, relacionado a lo económico, social, ambiental, tecnológico, etcétera, en base a la cual los estudiantes tendrán que gestionar un proyecto de emprendimiento determinado. Un ejemplo que podemos dar aquí, el dónde, podemos plantear a los estudiantes situaciones problemáticas. No nos olvidemos, aquí la clave del dónde son situaciones problemáticas relacionadas, por ejemplo, al consumo de comida no saludable, para que ellos planteen un proyecto de emprendimiento, el cual podría ser, por ejemplo, la industrialización de los productos andinos como la mayua, oca y maca para mejorar la nutrición de los niños. Entonces, aquí, ¿no?, plantear que ellos, en primer lugar, sepan
problematizar, identificar necesidad o problema, para al final buscar la solución, pero a través de un proyecto de emprendimiento. La última pregunta, el cómo, ya lo hemos mencionado, está relacionado a las actitudes, los valores. Entonces, de manera completa, la pregunta quedaría así: ¿cómo yo debo gestionar proyectos de emprendimiento económico o social? Esa sería la pregunta completa. La respuesta: al plantear o ejecutar un proyecto de emprendimiento. En ese proyecto de emprendimiento, ¿no?, los estudiantes deben actuar con ética, iniciativa, adaptabilidad, perseverancia y mucha responsabilidad. Un ejemplo que puede coadyuvar justamente a lograr la iniciativa, adaptabilidad, perseverancia y responsabilidad podría ser este. Si yo, por ejemplo, logro o propicio de que mis estudiantes ejecuten el proyecto elaboración de ropa deportiva para jóvenes discapacitados. Aquí yo puedo notar, por ejemplo, que si ellos mismos han propuesto, incluso sería mucho mejor. ¿Qué estaría notando si es que ellos lo propusieran? La iniciativa. Toda persona emprendedora de por sí tiene iniciativa y tenemos que buscar justamente esta cualidad en nuestros estudiantes. La adaptabilidad. Con este proyecto ellos están adaptando o van a adaptar un producto que es ropa deportiva a una situación específica que se refiere a los jóvenes discapacitados. Responsabilidad. La responsabilidad se va a traducir en sacar productos de calidad que realmente sirvan para este segmento de mercado que son los jóvenes discapacitados. Perseverancia. Seguramente no va a ser fácil ejecutar o realizar este tipo de prendas de vestir. Pero si nosotros logramos que nuestros estudiantes sean perseverantes, entonces sí habrá resultados, sí habrá producto, sí se llegará a ese segmento de mercado. Entonces, entendido de esa manera, ¿no?, nosotros como docentes podemos plantear muchas otras situaciones o proyectos en este caso que van a conllevar a que actúen como está establecido en el currículo nacional y lo cual apunta justamente a lograr competencias en nuestros estudiantes. Eso es todo, mis queridos maestros. Espero que este ejemplo relacionado al vídeo anterior en el cual hemos dado el marco teórico de las competencias les sirva para mejorar su labor educativa. ¿Eso qué significa también? Que no se olviden que debemos aprender permanentemente, reaprender si es que es necesario hacerlo y todo ello llevarlo a la práctica, es decir, aplicarlo en su labor pedagógica real. Eso es todo. Chao y hasta la próxima.